Superpuestos, la nueva geopolítica del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Global Crítico, el espacio donde analizamos las grandes transformaciones del mundo contemporáneo. Hoy abordaremos un tema crucial que es el auge de China, el declive relativo de Estados Unidos y la aparición de un mundo con tres órdenes superpuestos: el orden de seguridad, el orden económico, el orden digital. Estaremos viviendo una nueva guerra fría. ¿Qué rol juegan actores como Elon Musk en este nuevo tablero? Vamos a explorarlo. Dando una introducción, pues hoy estamos con dos invitadas muy especiales. ¿Quiénes son? Sergi Patiño. Y Sofía Marín. Y su locutora Alejandra Velázquez. Comenzaremos este diálogo o charla con la lectura de un fragmento muy interesante que dice: en el siglo XXI, a diferencia del siglo XX, tenemos a países como Estados Unidos y China considerados por todos como superpotencias. Uno de los rasgos de la actualidad es el auge de China y el declive de los Estados Unidos. En el marco de la Guerra Fría II, que es como si la guerra moderna nunca hubiese terminado, Estados Unidos es como la URSS de la Guerra Fría I. Más adelante, en el siglo XXI, no habrá un orden mundial como tal, existirá un escenario compuesto por tres órdenes mundiales que se superponen. En estos tres órdenes son: primero, el orden mundial digital de seguridad liderado por Estados Unidos. Segundo, orden mundial económico. Tercero, el orden digital. Entre las razones por lo que es posible que exista en el siglo XXI un orden mundial digital, un ejemplo de ello es el papel que ha jugado Elon Musk. Es el cambio que se ha experimentado a nivel tecnológico en el paso de la edad industrial a la edad digital y de la globalización. Y de otra parte, el declive de las democracias lideradas que comienzan en la primera década de los 2000 con el auge de la política de identidad y la política de resentimiento. Para entender un poco lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que saber quiénes son esos actores principales que hoy en día tienen tanta relevancia, y pues particularmente estos actores generan un miedo mundial por sus acciones, movimientos y palabras, que la población misma teme por una posible tercera guerra mundial. Y pues en el panorama anterior fue muy devastador las anteriores guerras, y como uno actual puede rebasar la vida y comodidad del mundo. Bueno, para comprender el ascenso de China en el escenario global, es clave primero entender la figura de Xi Jinping, ¿no? Actual presidente de la República China y secretario general del Partido Comunista. Xi Jinping ha consolidado un poder centralizado sin precedentes desde el tiempo de Mao y ha impulsado una visión ambiciosa, el sueño chino del rejuvenecimiento nacional. Bajo su liderazgo, China ha fortalecido de alguna manera su presencia económica, tecnológica y hasta militar, apostando por una gobernanza autoritaria con proyección global. Su política exterior más asertiva ha redefinido la manera en que el país se relaciona en el mundo, enfrentando a las democracias liberales y reconfigurando el equilibrio del poder en este siglo XXI. Hablando un poco sobre Donald Trump, sobre su presidencia en el 2017 y 2021, durante el 2017 y 2021, tuvo un impacto muy fuerte en la política global, sobre todo en la relación entre Estados Unidos y China, ya que adoptó una postura bastante confrontativa, incluso cuestionando alianzas históricas y atacando directamente a China por prácticas comerciales desleales y robo de propiedad intelectual. Esto empezó como una guerra comercial con aranceles y medidas proteccionistas para enfrentar su crecimiento económico. Además, usó un discurso que alimentaba el miedo, culpando a China por cosas como el desempleo en Estados Unidos y hasta por la pandemia del COVID-19. Todo esto tuvo mucho efecto en la percepción política, ya que la opinión favorable hacia China cayó. En el 2006 cayó en un 52% y un 26% en el 2020. Su estrategia se parecía a una contención al estilo Guerra Fría, ya que las consecuencias fueron serias. Las relaciones se deterioraron bastante, surgieron fuertes tensiones económicas y todo esto tuvo un impacto a nivel global. El auge de China y pues el declive relativo de Estados Unidos, pues los cambios geopolíticos que hablamos anteriormente, pues actuales, se visualizan. Te podría decir que es fundamental observar la transformación de China en las últimas 4 décadas,
con un crecimiento económico sostenido en más del 8% anual durante un periodo de 30 años o más. China ha logrado convertirse en la segunda economía del mundo más grande y en términos de paridad y de poder adquisitivo, China ya ha superado por mucho a Estados Unidos. Bueno, es que no se trata solo de cifras económicas. China ha sacado más de 800 millones de personas de la pobreza, ha construido una infraestructura sin precedentes y ha extendido su influencia global con proyectos como la iniciativa de la Franja y la Ruta, que involucran a más de 140 países. Al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrenta a desafíos internos, polarizando la política, crisis institucional, desigualdad social y una erosión del consenso internacional en todo su liderazgo. Si bien siendo una potencia con capacidades incomparables, su hegemonía ya no es incuestionable. En palabras del historiador Jeffrey Sachs, estamos presenciando el fin del unilateralismo estadounidense. Con todo esto podemos decir, Estados Unidos es como la URSS de la Guerra Fría. En el contexto de una supuesta Guerra Fría 2, muchos se preguntan si Estados Unidos está repitiendo el rol que tuvo la URSS en la Primera Guerra Fría. Una potencia en declive enfrente a una emergente. ¿Es válida esta comparación? Pues bueno, hay paralelos interesantes en todo esto, como el de gasto interno, sobre extensión militar, pérdida de prestigio internacional, pero hay algunas diferencias claves que no debemos como perder de la vista en estos aspectos. Primero, la URSS era una economía cerrada, planificada centralmente sin innovación, a cambio de Estados Unidos, que aunque está tensionada en estos momentos, sigue siendo el líder en tecnología, ciencia, educación superior y esta cultura global. Su democracia, aunque polarizada, se mantiene muy funcional. Y como nos dijo Jeffrey Sachs, ha señalado que estamos presenciando el fin de la era del unitelarismo estadounidense. Esto no implica un colapso inmediato, sino una redistribución del poder en un escenario más multipolar donde Estados Unidos ya no puede actuar solo como un árbitro global, por así decirlo, sino que las decisiones ahora se van a negociar y ya no se van a poder imponer. Además, a diferencia de la Primera Guerra Fría, esta competencia actual es más programática. Se libera en el terreno económico, digital, cibernético, incluso en una narrativa global. China no propone una ideología alternativa como la hacía la URSS, sino un modelo autoritario de capitalismo donde muchos países observen con interés por su eficiencia aparente. Es una competencia por más que todo influencia, no por ideas universales. Exacto, esta lucha va más allá, ya que en el mismo discurso que hizo el presidente Donald Trump en su conmemoración de posesión y de poder como presidente de Estados Unidos, nos argumenta Trump que la presencia de un operador chino en 2 de 5 puertos situados en el canal de Panamá suponen un control chino de la vía del canal de Panamá. Por lo que él mismo expresó en el discurso su intención de recuperar el puerto como suyo, es decir, acá no solo visualizamos un temor territorial, sino un armamentista militar, cibernético, expiación y muchísimo más. Estados Unidos se muestra vulnerable y pues nos da a entender que otra vez van a actuar con su proteccionismo, ya que al momento que imponen sus aranceles y otras barreras a las importaciones, refleja su miedo a la grandeza que hoy es China. Gracias a eso, pues también existen los nuevos 3 órdenes mundiales superpuestos. El fragmento que inspira este episodio, pues nos plantea una idea muy provocadora, ya que pues en el siglo XXI no habrá un único orden mundial, sino 3 órdenes superpuestos. ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, hablando ya sobre un poco del orden de seguridad que aún está dominado por Estados Unidos y sus alianzas como lo son la OTAN, AUKUS o los pactos con Japón y Corea del Sur. El orden económico en el que China ha tomado la delantera en muchos aspectos, controlando cadenas de suministros, liderando la producción global y promoviendo nuevas instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. El orden digital donde el poder no resiste tanto en los Estados Unidos, sino en actores privados como Google, Apple, Amazon y Elon Musk. Exacto, la coexistencia de estos 3 órdenes crea tensiones porque pues sus lógicas son muy diferentes, muy distintas. Por ejemplo, un país puede ser aliado militarmente de Estados Unidos, pero estar profundamente integrado en la economía china y pues depender de la infraestructura digital que tiene Estados Unidos. Esto genera pues
una confusión, una estrategia muy rara y una vulnerabilidad extensa. Y pues también algo que deberíamos recalcar mucho, que pues es muy importante lo que decías, son los actores privados. En la posición de Trump hacia la presidencia de Estados Unidos, pues observamos invitados muy particulares, como lo es Mark Zuckerberg, que es el dueño, fundador y director ejecutivo de la famosísima e influyentes plataformas como lo son Facebook, Meta y Homonymia. También vemos a Jeff Bezos, un empresario fundador de la empresa de venta en línea más famosa mundialmente, que es Amazon. También vemos a Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, una de las plataformas más vistas e usadas y que pues guardan más información privada. Y por último, pero no menos importante, vemos al influyente Elon Musk, un empresario y actualmente activista político que pues vamos a hablar más a fondo de él porque tiene mucha relevancia en este podcast. Elon Musk y el orden mundial digital. Uno de los actores más simbólicos de este nuevo escenario es Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink, propietario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Musk representa la figura del empresario global que opera más allá de fronteras nacionales y toca dejar en claro que él no es estadounidense, él es canadiense. Bueno, estamos ante una nueva arquitectura de poder, donde los CEOs como Elon Musk operan a nivel estratégico, tomando decisiones que antes solo le correspondían, en este caso a Estados Unidos. Ya no se trata solo de la influencia económica o mediática. Hablamos de actores privados que tienen la capacidad de las dinámicas de seguridad internacional en tiempo real. Con Starlink, por ejemplo, Elon Musk no solo proveyó acceso a Internet a regiones afectadas por el conflicto en Ucrania, sino que también tuvo el poder de activar o desactivar en este acceso según decisiones propias, como él quisiera, sin que mediara un consenso internacional o un mandato democrático. Es decir, su intervención no fue neutral, fue estratégica. Eso plantea una pregunta inquietante donde pues, todos nos preguntamos, ¿puede un individuo tener más peso en una nación o una decisión de guerra? Al mismo tiempo, líderes como Xi Jinping han comprometido la batalla del siglo XXI, que no se libera solo en ejércitos o tratados, sino en datos, algoritmos e infraestructura digital. El gobierno chino ha intervenido fuertemente en tecnologías claves como la inteligencia artificial, 5G y vigilancia digital, combinando así el control estatal con el dinamismo empresarial. Es como un modelo de poder híbrido que desafía las lógicas democráticas occidentales y plantea un nuevo paradigma, la gobernanza algorítmica. Esto nos obliga a preguntarnos también si los marcos actuales de regulación de derechos y de soberanía son suficientemente fuertes para este nuevo orden que está llegando. Y si lo llegaran a ser o lo son, ¿cómo los reinventamos sin sacrificar nuestras libertades que tenemos en estos momentos? Unas reflexiones finales que podríamos hacer es el mundo del siglo XXI no se rige por un eje único. Vivimos una realidad con múltiples tableros de juego, donde potencias tradicionales como es Estados Unidos, como lo era Rusia, y nuevos actores que es China, estatales y privados compiten y cooperan al mismo tiempo. China crece, Estados Unidos se reconfigura y las democracias se enfrentan retos muy inéditos. Y en el corazón de todo está la tecnología que acelera los cambios y aumenta los miedos. ¿Es esta una nueva guerra fría o es algo completamente diferente? ¿Qué opinan ustedes de todo esto que ha sucedido pues en estas últimas décadas, estas acciones y movimientos, expiaciones y vulneralizaciones? ¿Qué opinan? Bueno, mi opinión en este caso, pues después de ya todo lo que hablamos, creo que lo más importante es entender que el mundo ya no funciona como antes. Y no hay una sola superpotencia que domina todo, sino varios tipos de poder que se cruzan, ya tanto el militar, el económico y el digital. China ha crecido muchísimo bajo el liderazgo de Xi Jinping, mientras que en Estados Unidos está pasando por muchos cambios, internos y externos. Además, ahora hay unos empresarios como Elon Musk que tienen una influencia enorme a nivel global, incluso en estos temas de guerra y tecnología, cosas que antes solo manejaban los Estados Unidos. Todo esto hace que el mundo sea un poco más complejo, más incierto, pero también más interesante. Por eso la clave es estar informados, entender lo que está pasando y no quedar solo en la margen de estos cambios que nos afectan a todos. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es un cambio profundo en cómo la estructura del poder en el mundo ya no se trata de quién tiene más dinero o
quién tiene más armas, sino también de quién controla la tecnología y la información. China está en un ascenso, Estados Unidos ya no es tan dominante como antes y encima aparecen nuevos actores, como las grandes empresas tecnológicas. Es así como si viviéramos una Segunda Guerra Fría, pero más compleja, con varios frentes abiertos al mismo tiempo, y lo más preocupante es que aún tenemos que mientras todo esto pasa, las democracias liberales están perdiendo fuerzas, atrapadas en divisiones internas cada vez más fuertes. Ok, este podcast fue muy interesante, ya que pues fue muy debatiente, vemos diferentes opiniones e ideologías que claramente son dos extremos contrariados. En el caso de Trump, que es demasiado capitalista, y el caso de Xi Jinping, que es socialista y puede llegar a un punto a ser comunista. Pero bueno, déjanos tu opinión acá abajo en comentarios y ¿será una nueva guerra fría? ¿Elon Musk tiene más relevancia que un país? ¿Existirá una posible tercera guerra mundial? Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta un próximo capítulo, un próximo episodio de Global Crítico, y recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras plataformas y enviarnos tus comentarios. Hasta pronto.